Lucas capítulo 11. Los menores de 9 años van a sus aulas. Vamos a inclinar nuestros rostros y así podemos pedir la bendición del Señor antes de comenzar. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana, dándote gracias por traernos a tu casa. Damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder, sin ningún tipo de acoso o persecución, congregarnos en este país, Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana rogarte que tú bendigas a María, que está entusiasmada con la idea de dar instrucción a los niños en este tiempo. Así, Señor, como también pedirte que me bendigas a mí, Señor, en este momento en el cual quiero poner las verdades de tu palabra a mis hermanos, Señor. Padre, también en otras congregaciones está predicándose tu palabra. Desde ya intercedemos por ellos también para que tú bendigas a los oyentes, Señor, y a los predicadores, Padre. En especial, Señor, queremos rogarte que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Y no solamente, Padre, los que emitimos las enseñanzas, sino los que los recibimos, Señor, pues también seamos edificados por ti, amonestados por ti, Señor, transformados por ti. Sabemos, Señor, que esto es una obra de gracia de tu Santo Espíritu, Señor, y que viene desde dentro hacia afuera, Señor. Rogamos que seas tú que la lleves a cabo por tu misericordia y gracia, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Lucas, el texto nuestro es Lucas capítulo 11. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que es el versículo 14. Vamos a leer 14 al 26 y vamos a cifrar la enseñanza de esta mañana en estos versículos. Lucas capítulo 11, versículos 14 al 26. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarles, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Estamos viviendo una época en que las personas tienden a protegerse tras la neutralidad. La mejor manera de no tener conflictos es sencillamente no tomando ningún bando. Pero nunca, como en esta época, ciertamente hay una batalla que va desde lo espiritual y se manifiesta en lo temporal también, en la vida cotidiana, entre el bien y el mal. Los demonios están más activos que nunca. Alguien me preguntaba recientemente: ¿cómo tú lo sabes? Digo, es que simplemente hay que tomar la prensa, hay que leer los periódicos, hay que ver las noticias. Y no solamente en nuestro medio, en nuestro país, sino por donde quiera que nos movemos, vemos exactamente lo mismo.
Las noticias internacionales, pues también ven cómo la maldad va creciendo, y no en vano. El Señor Jesucristo se pregunta si cuando Él vuelva a la tierra hallará fe en ella. La maldad es evidente, y cada vez más vemos cómo los demonios actúan sobre los seres humanos al punto tal de que con frecuencia vemos cuando entrevistan a uno de estos delincuentes que atrapan y le preguntan por qué usted hizo ese hecho, ese acto, por qué usted violó a ese bebé, o por qué usted mató a su esposa o a su compañera. Es frecuente oír, cuando están los micrófonos delante de sus labios, que ellos dicen: yo no sé qué fue lo que se me metió. Fue algo que de un momento a otro, yo me lamento, yo me arrepiento, pero el hecho ya ha sido cometido. En este caso nosotros estamos viendo acá un efecto somático de lo que es una posesión demoníaca. En el Evangelio de Mateo dice que no solamente este hombre era mudo, sino que también era ciego, y el Señor Jesucristo está sanándole acá. Era mudo y ciego, y el Señor Jesucristo está haciendo una obra de sanación. Escúcheme, que es que el abanico... Apágueme ese abanico, por favor. Déjenme. Me vuelan las hojas. Pues el Señor estaba haciendo una obra de sanación, y dice Mateo, en el Evangelio paralelo, sinóptico, que el mudo inmediatamente el Señor lo libró, pues vio y habló. O sea, era sordomudo, y además de ser sordomudo era una persona ciega, y ambas cosas se sucedieron de un momento a otro. Es frecuente que las manifestaciones demoníacas se vean también de esta manera, o sea, con un efecto sobre la salud de las personas. Esto no implica que cada vez que nosotros vemos un caso en el cual hay problemas de salud tenga que ver necesariamente con posesión demoníaca. La Biblia separa y distingue una cosa de la otra, pero también muchas veces se somatiza el problema interno, espiritual, en el exterior, y es a eso a lo que estamos haciendo referencia en este momento. El conflicto entre el bien y el mal está haciéndose cada vez más evidente, y son muchos los que manifiestan la presencia del mal en sus vidas. Y lo cierto es que es prácticamente imposible, por más que uno quiera no hacerse parte o no tomar posición frente a una manifestación u otra, lograr ser realmente neutral. Porque llega el momento en que te toca a ti de una forma u otra, y entonces tú tienes que tomar una posición, aunque sea por autodefensa. Estoy hablando de pretender ser neutrales frente al hecho de la maldad, las manifestaciones demoníacas, todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Aquí fíjense que cuando el Señor echa fuera a los demonios, dice el versículo 14, que hubo diferentes reacciones. Vemos 3 reacciones distintas, versículo 14, 15 y 16. Por ejemplo, en el versículo 14, al final dice que la gente se maravilló. El mudo habló, dice, salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esta es una reacción muy común cuando el Señor Jesucristo hace una obra. Simplemente las personas dicen, qué maravilla. Pero decir qué maravilla o reconocer la obra de Dios, el milagro de Dios, la misericordia de Dios, no necesariamente significa tomar partido de parte del lado del Señor. O sea, identificarse con el Señor. En la mayoría de los casos, las personas cuando identifican una obra divina, un milagro, pues sencillamente lo que hacen es asombrarse, y al asombrarse se quedan ahí, no indagan, no van más allá, no se involucran realmente. Igualmente, por otro lado, vemos que hay una reacción en el versículo 15 que tiene que ver con la blasfemia. El Señor Jesucristo está haciendo un milagro, está sanando a una persona, está expulsando un demonio, y los que están ahí con sus corazones endurecidos lo que dicen es: por medio de Belcebú ha hecho esto. O sea, ha actuado bajo el poder del príncipe de los demonios, de Belcebú, versículo 15. Y dice, es por eso que está echando fuera a los demonios. En Mateo también, capítulo 22, donde está el pasaje paralelo, en esa ocasión en particular el Señor Jesucristo emite una sentencia terrible sobre este tipo de manifestación o de expresión, diciendo que cualquier tipo de blasfemia le sería perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice que la Escritura enseña a este como el pecado imperdonable, o sea, el único pecado que no se perdona, porque es un pecado que evidencia la incredulidad profunda del corazón, cuando una persona es capaz de atribuirle a Cristo actuar bajo el poder del demonio.
Ya en otras ocasiones habían hecho acusaciones similares al Señor Jesucristo de que actuaba bajo la influencia de Satanás. Pero en este caso, realmente cuando era tan evidente un ciego y un mudo de un momento a otro, al ser expulsado el demonio, comenzar a hablar y a ver, pues el Señor Jesucristo dice, cualquier otro pecado se perdonará, menos esta blasfemia. Y este pecado imperdonable es algo que muchos se preguntan, ¿puede cometerlo cualquiera? Sí, puede cometerlo cualquiera. Puede cometerlo cualquiera con simplemente permanecer en su incredulidad y en su dureza de corazón, rechazando el poder del Señor. Y puede llegar un momento en el cual pues termine atribuyéndole las obras de Dios a Satanás. Y eso es terrible. Fíjense también la otra reacción, está en el versículo 16, cuando dice que otros para tentarle les pedían señal del cielo. Y esto es algo también típico de los incrédulos, o sea, no es suficiente argumentarle, mostrarle, enseñarle, evidenciarle. La obra de Dios es manifiesta en toda la creación, todos los días, su misericordia, su gracia, en la transformación de las vidas de los hombres. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, piden más, que me lo demuestre aún más. Y esto no es otra cosa que una manifestación de dureza de corazón, cuando se pide más evidencia en el poder del Señor. Pero el tema de hoy realmente tiene que ver con lo que sucede a partir de la reacción del Señor y la advertencia que hace el Señor solemne aquí, cuando les dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y el Señor Jesucristo lo que va a hacer acá es marcar claramente dos territorios, dos reinos, dos casas, diferenciarla una de otra y plantear la necesidad de estar bajo uno o bajo el otro, bajo el cobijo de un reino o de un rey o de una casa o de la otra. Por ejemplo, en los versículos que van del 17 en adelante comienza a hablar de lo que es el reino de Satanás. Y dice el versículo 17 que él le dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Dios identifica aquí, Jesucristo identifica un ámbito sobre el cual Satanás reina. Y nosotros debemos tratar de identificar no solamente a quien reina, sino también cuál es ese ámbito. Y nos vamos a dar cuenta que es un ámbito en el cual nos movemos todos nosotros. Belcebú es uno de los tantos nombres que la Escritura le da a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿verdad? Es el mismo que usaban los ecronistas, la gente de Ecrón, para denominar a su Dios. Viene de Baal, y Cebú es como señor de las moscas, es que se traduce. O sea, realmente es el nombre de un dios pagano que representaba ciertamente a Satanás. Y la Biblia lo presenta acá como un soberano, y es que ciertamente es un soberano. El dominio de Satanás es todo el cosmos, todo lo que se conoce como el mundo en términos bíblicos, que es toda la creación, pero dentro del ámbito específico en el cual nosotros nos movemos, que es la tierra, Él es soberano completamente y total. Cristo mismo dijo: yo veía caer a Satanás a tierra como un rayo, hablando del momento en el cual Satanás fue expulsado del reino de los cielos y fue mandado a esta tierra. Y el Señor le dio a Él el título de príncipe de este mundo. Él tiene ciertamente un reino terrenal, o sea que quien reina aquí en la tierra es Satanás, es el príncipe de la potestad del aire. Recuérdense cuando al propio Señor Jesucristo el diablo lo llevó a un monte alto, allá en el desierto, en la tentación, y le dice de una manera clara, dice: todas estas cosas me han sido dadas, y yo a quien quiero se lo doy. Dice que le mostró todos los reinos de la tierra y se los ofreció al Señor Jesucristo, porque Él tiene dominio y señorío sobre todos los reinos de la tierra. Evidentemente nosotros sabemos bien que es una potestad otorgada y que tiene un tope, y el tope es precisamente la soberanía de Dios. Pero coger y decir: Satanás no tiene nada que ver conmigo, tratar de obviarlo, de no reconocer, no identificarlo y no reconocer el poder que tiene, es una tontería. Cuando la Escritura habla de él acá en el versículo 21, del mismo texto que tenemos nosotros, el Señor Jesucristo se refiere a él como un hombre fuerte, armado, que guarda su palacio. ¿Y cuál es su palacio? ¿Cuál es su casa? La casa de él está en los corazones de los seres humanos. Su palacio es, por así decirlo, todo el cosmos, toda esta tierra.
Y él está guardando su palacio y Dios mismo no lo menosprecia, no lo subestima cuando le dice que es un hombre fuerte y armado. La fortaleza de Satanás es tal que el Señor precisamente no nos manda a combatirlo, sino que nos manda precisamente a huir de él, a separarnos de él, ¿verdad? A resistir para que él se vaya, ¿verdad? Porque el propio arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de Satanás, sino que dijo que sea Dios que te reprenda, ¿verdad? Y estamos hablando de un arcángel frente a otro arcángel. Satanás originalmente fue un querubín protector del trono de Dios y fue echado del trono de Dios porque se ensoberbeció, se llenó de orgullo y trató de ocupar el lugar de Dios. El pecado terrible, el pecado del diablo, el pecado del orgullo. El pecado que yo le llamo siempre el pecado que no se puede obviar absolutamente, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y sin embargo da gracia a los humildes. O sea que cuando una persona se ensoberbece, sencillamente Dios le pone distancia y no hay posibilidad para que esa persona reciba la misericordia del Señor. Pero subestimar a Satanás es una tontería. O sea, es que es poderoso. Cuando el Señor dice que es poderoso, un hombre fuerte y armado además, es porque debemos considerar no solamente su fortaleza, sino también sus armas. Y la Biblia nos enseña a conocer el enemigo a fin de que podamos pues, mantenernos firmes con toda la armadura que Dios nos da cuando vengan sus acechanzas y sus dardos de fuego. Fíjense que habla de sus súbditos también en Apocalipsis capítulo 12. Yo tengo aquí este texto que me gustaría que ustedes lo buscaran, capítulo 7, 12, 7, por si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto a la existencia de los demonios. Y quiero que vayan conmigo allá, Apocalipsis capítulo 12, y puedan leer conmigo este texto, donde nos enseña lo que sucedió en el reino de los cielos. Apocalipsis 12, ¿lo tienen? Versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Y fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Y sus ángeles o demonios caídos, ¿verdad? Fueron arrojados juntamente con él. Estos son los súbditos del reino de Satanás. Satanás no está solamente, él no es omnipresente como el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que el diablo puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. La Biblia no enseña eso. Los demonios no son omnipresentes tampoco. Solamente Dios es omnipresente. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hay legiones y legiones de ángeles caídos, de demonios que están andando por toda la tierra. La Biblia dice que son ministros de Satanás, que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, a pesar de que es un león rugiente que está buscando, andando alrededor, buscando a quien devorar. Y sus ministros se disfrazan muchas veces como ministros de justicia también. Pero lo que yo he observado, que hay épocas en la historia de la humanidad en el cual el diablo aparentemente no tiene interés ni que él ni sus ministros, sus súbditos, se disfracen, sino que sencillamente se presentan como son. Y hoy día en todas las manifestaciones del arte, nosotros vemos, y de la conducta en general humana, pero las manifestaciones del arte, nosotros vemos de una manera explícita cómo el diablo se muestra lo más grosero posible, sin disfraz, y las personas simplemente lo alaban y lo siguen como si no fuera nada. De hecho, utiliza muchas veces aún lo que es los medios de a través de los medios de comunicación, la distracción infantil, los muñequitos, la literatura, la pintura, etcétera, etcétera, toda manifestación para presentarse de una forma tal en que finalmente termina siendo cotidiano al individuo y las personas se acostumbran. Y llega un momento tal en que no disciernen lo que son las manifestaciones o evidencias demoníacas de lo que son pues aquellas que se compadecen con la voluntad de Dios. Bien, vamos a hablar de las intenciones de Satanás. Juan 10, capítulo 10 dice, Cristo mismo, que Él vino para matar y para destruir.
Y lo dice en contraste consigo mismo. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, hablando de Satanás, dice, el ladrón solamente viene para matar, para hurtar, para matar y para destruir. Las intenciones de Satanás es matar. Y cuando hay conflictos mundiales, cuando hay guerras, cuando hay epidemias, pues Satanás está haciendo así. Porque millones de almas se pierden. Millones de almas se pierden. Días pasados estuve viendo algunos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y realmente fue un tiempo terrible, terrible. ¿Cuántas personas muertas? Y me preguntaba solamente yo, ¿cuántos se habrán perdido para siempre por no haber recibido el perdón de sus pecados a través de Jesucristo, de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero cuando vienen estos conflictos, estas conflagraciones, la gente ni siquiera piensa en eso, sino que piensa así solamente en salvar su pellejo. Se olvida de la eternidad y solamente ve el presente, subsistir. Las estrategias de Satanás han sido siempre las mismas. Este hombre fuerte, armado, se opone al plan de Dios para la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no quiere Satanás? Que suceda lo que Cristo sí quiere. Cristo dijo que Él había venido a salvar a los hombres, que Él no quería que ninguno se pierda, sino que todos procediesen a un arrepentimiento. ¿Qué quiere Satanás? Que los hombres se condenen y que nadie se arrepiente y que nadie se convierta, para que se pierdan para siempre. Es un opositor, un adversario de nuestras almas y un adversario de Dios. Cuando se habla del anticristo, la manifestación del hombre de pecado, estamos hablando de una persona posesa o poseída por Satanás, el cual dice la Escritura que se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios, se llame Dios o sea objeto de culto. Y lo que va a hacer es tratar de suplantar el lugar de Dios, cosa que Satanás ha estado tratando de hacer desde el reino de los cielos, como habíamos dicho hace un rato. Ocupar el lugar de Dios, suplantar el lugar del Señor. Ahora, estos demonios tienen estrategias con las cuales trabajan. Y lo primero que nosotros sabemos es que tienen casas o fortalezas que establecen donde ellos están, ¿verdad? Y muchas veces son imbatibles. Cuando habla acá de un hombre fuerte armado, dice que está guardando su casa para tener en paz todo lo que posee. Está hablando precisamente de lo que dice la Escritura que sucede en Efesios capítulo 1, los versículos 1 al 3. Y hablando de los creyentes, dice que nosotros estuvimos en un tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ¿verdad?, haciendo los deseos de la carne y la voluntad de la carne. Dice, y entonces en aquel tiempo los creyentes no éramos otra cosa que hijos de ira, igual que el resto de los demás. Pero la Escritura enseña claramente que en ese momento estábamos actuando igualito que como actúan aquellos en cuyos espíritu opera Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Porque dice la Escritura que Satanás obra en los corazones y en las almas de esas personas precisamente para que al igual que él desobedezcan y se opongan al propósito de Dios. Satanás no permite división, sublevación en su reino. Simplemente él es soberano, él tiene sus súbditos, sus demonios, y ninguno de ellos está haciendo un trabajo distinto al que el propio Satanás lleva a cabo. Y lo que pretende es mantener a las personas en sus pecados a fin de que se pierdan para siempre. Sus armas son siempre las mismas. Es perseverante. La primera que utiliza es la duda. Plantear dudas en las mentes y corazones de aquellos en cuanto a Dios, su persona, su obra, su voluntad. Y entonces a través de estas dudas, pues tratar de desvirtuar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Acuérdense allá en el huerto del Edén, ¿se recuerdan? Como le dijo Satanás, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y es poner en duda, con que Dios ha dicho tal cosa. No, hombre, eso no es así, ¿verdad? Plantear la duda. Esa es la primera táctica de Satanás. Otra de las armas que tiene el hombre fuerte armado que está guardando su palacio y que hace casa o morada en los corazones de las personas. Entiendan esto. Estamos hablando de alguien que es soberano, que tiene poder,
y que hace moradas, las cuales Él guarda y protege con todo su poder. Y estas moradas las hace precisamente, según lo que vimos en Efesios, es el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los incrédulos, en los corazones de los incrédulos, para mantenerlo precisamente bajo su dominio y bajo su poder. Y utiliza armas que son la duda, pero también las tentaciones. Las tentaciones, la Biblia le declara como dardos de fuego del maligno. Está siempre lanzando un dardo de fuego a ver dónde nos pega, cómo nos captura. Y las tentaciones son armas de Satanás que apelan precisamente a nuestra naturaleza conspicua, a nuestra naturaleza pecaminosa. Los placeres, las adicciones, la Biblia le llama los deseos de la carne, que dice la Biblia claramente que no proceden de Dios, sino que proceden del mundo. ¿Y el mundo bajo el gobierno de quién está? De Satanás, ¿verdad? Habla de los deseos de los ojos también, o sea, de las ambiciones. Estas son las armas. Le dice, mira, yo te daré todo esto si postrare me adorares. Si se lo dice al Señor Jesucristo, ¿cuántas ofertas nos ha hecho Satanás a nosotros tantas veces? Vete por aquí, no sigas ese camino, no te metas en eso. Tú vas a recibir mejor beneficio haciendo tal cosa. Además de los placeres, las adicciones, además de las ambiciones, el orgullo. Una estrategia es un arma de Satanás. ¿Sabe qué tecla tocar para que nuestra soberbia se exacerbe? Y así entonces nosotros, ensoberbecidos, nos engrosemos de orgullo. Y llenos de orgullo, nosotros desechemos el amor de Dios. Nos creamos autosuficientes. Pensemos que por nosotros mismos podemos lograr las cosas. Otras de las estrategias o de las armas de este hombre fuerte armado es el temor. La Biblia dice que por el temor de la muerte a muchas personas la tiene durante toda su vida sujetos a servidumbre. El atemorizarnos, de manera de que a través de las religiones, etcétera, etcétera, nosotros podamos mantenernos presos ahí. Pero sin lugar a duda, la más poderosa arma que tiene Satanás es el arma de la incredulidad. Algo con lo cual pues, solamente la misericordia de Dios. Dice la Biblia que el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, ciegan, entenebrecen el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gloria de Dios no llegue a ellos. Cuando una gente tiene un velo, simplemente, y por más que sea, óyeme, tú le puedes explicar y explicar y explicar y explicar y explicar, y no hay ninguna posibilidad, porque es una obra de gracia y de misericordia de nuestro Señor, el hacer de un incrédulo un creyente, de hacer de un impío un pío, de un malvado un santo, de un muerto un vivo, de un hijo de Satanás a un hijo de Dios. Es una obra de la gracia y la misericordia de Dios. Y Satanás usa el arma de la incredulidad. Dudas, tentaciones, placeres, ambiciones. La oferta es mucha. Soberbia, temor, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a poder ser exhaustivo entre tantas armas de poder poderosas que utiliza nuestro adversario. Ahora, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que la gente es desaprensiva. La gente es desaprensiva, no piensa en esto, no le interesa mucho pensar en esto. Hay algunos que intelectualmente se han declarado agnósticos, entonces ellos no niegan a Dios, pero tampoco reconocen a Dios. Entonces es una posición aparentemente neutral, luce ser cómoda, pero es un camino que termina en muerte, que a algunos les parece derecho, pero que sin embargo es un camino de muerte. La neutralidad es realmente imposible, porque o se está de un lado o se está del otro. ¿Cuál es el trofeo que Satanás quiere? Las almas de los hombres. Él quiere mantenerte como parte de su haber. Y realmente sabemos, porque la Escritura lo dice, que Él ya ha sido derrotado, que la derrota se le infringió a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Colosenses dice que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que la victoria ya Cristo la tuvo sobre ellos. O sea, los exhibió públicamente, o sea, los desenmascaró. Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte de cruz, Él quitó el poder de aquel que tenía a los hombres sujetos a servidumbre, muriendo en la cruz del Calvario.
La Biblia enseña que todo aquel que practica el pecado es del diablo, pero que para eso precisamente vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que Cristo venció a Satanás, y la soberanía del Señor Jesucristo y el poder del Señor Jesucristo libra a los hombres de las garras del poder y de las consecuencias de ser súbditos del diablo. El destino final de Satanás también lo sabemos cuál es. En Apocalipsis dice que su lugar será, junto con sus ángeles caídos, con sus demonios, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ese es uno de los dos. Estamos hablando de dos reinos, si ustedes se dan cuenta en el pasaje de nosotros, el reino de Satanás y el reino de alguien que es más fuerte que Satanás. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, cuida su casa, dice, en paz está todo lo que posee, hasta que llega uno que es más fuerte que él. ¿Quién es el más fuerte que él? El que le venció en la cruz. Dios, el Señor Jesús, precisamente, es mucho más fuerte. El reino del Señor Jesucristo lo anuncia Él desde el momento en que se encarna y comienza a predicar en su ministerio. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. La tierra está bajo el reinado de Satanás, pero el reino del Señor es accesible a los hombres ya, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El soberano es el Dios trino. Los dominios del Señor Jesucristo no es solamente este cosmos, sino todo lo creado, todo lo visible y lo invisible. Las cosas que no podemos ver, que no sabemos, que no se ven, son cosas que están y han sido hechas por Él y para Él. El poder del Señor Jesucristo no se limita simplemente a influir a través de armas carnales o espirituales sobre los seres humanos y sobre esta creación, sino que va muchísimo más allá. Él es omnipotente, su poder es infinito, Él es el más fuerte. Fíjense qué interesante como dice el texto aquí. Mas si yo, versículo 8, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando habla del dedo de Dios, está manifestando precisamente un poder absoluto, que sencillamente se manifiesta o se ejerce de una manera autoritaria, indicando con el índice, por el dedo de Dios. Es una expresión claramente de poder. Ahora, así como un reino tiene súbditos, el otro reino también tiene súbditos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los súbditos del Señor? Él dice que Él vino aquí para rescatar a un pueblo, aquellos que realmente se acogen a su gracia. Hay ángeles que les sirven sin lugar a duda, pero también Él habla de aquellos redimidos por Él, aquellos que han escapado del lazo del diablo, que ya no están cautivos haciendo la voluntad del diablo ni de los pensamientos. Aquellos que han sido limpiados y justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a los cuales Él acoge y recibe como parte de su familia espiritual. Y este es el reino del Señor en la tierra. Donde quiera que se levanta una iglesia, en ese lugar Dios es el Rey. Él está reinando. Donde quiera que vemos un alma que profesa ser cristiano, esa persona es una casa, un recinto del Espíritu Santo de Dios. Dios reina en ese corazón, Dios reina en esa vida. Ese es el otro reino, el reino del Señor. Él cumplió su victoria en la cruz. Por medio de su muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya nosotros no tenemos que temer al diablo, porque ya Él no puede hacer nada por nosotros. No puede hacernos nada a nosotros. Estamos fuera de su alcance. El que es de Cristo, el maligno, no le toca. No puede, porque sencillamente el Espíritu de Dios mora en él. Estamos planteando en esta mañana que hay un conflicto entre dos reinos. Es lo que estamos viendo acá. Un conflicto entre dos reinos. Hay un hombre poderoso, un ser poderoso, no es un hombre, un ser poderoso que reina sobre los hombres, pero hay un ser más poderoso, el creador de todos, que es mucho más fuerte y que tiene su propio reino establecido acá y confirmado a través del sacrificio de la cruz. Este conflicto entre los dos reinos plantea un antagonismo total, absolutamente total.
El problema de muchos profesantes de fe es que quieren coger lo mejor de los dos reinos. Quieren tener lo mejor del reino de Satanás o de este mundo y conjugarlo, ¿verdad?, con el reino espiritual. Y eso no es posible. No es posible. El Señor lo dice en este pasaje de una manera muy clara. O conmigo o contra mí, o recogiendo conmigo o desparramando. El Señor es tan categórico en esto. Nosotros veíamos los estudios bíblicos de los martes en 2 de Corintios, como el Señor le dice a la iglesia, le dice, pero qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial o el creyente con el incrédulo. No hay compañerismo, no hay nada en común, son dos extremos completamente distintos y opuestos. Y lo que yo quiero plantear esta mañana a ustedes es que es imposible la neutralidad. O se está con Cristo, oigan esto, o se está con el diablo. Ah, no, yo soy neutral, yo no estoy con el diablo. Yo no me he convertido, yo no estoy con Cristo. Todavía yo sé que Él es Dios y yo lo creo, pero todavía yo no me he entregado a Él. Pero no es que yo esté con el diablo, no. Es que no es así. O se está con Cristo o no se está con Cristo y se está en consecuencia con Satanás y sus demonios. En uno de dos reinos estamos nosotros. No hay una tercera opción. No hay una ciudad de refugio. No hay un terreno neutral. No hay una Suiza o Suecia o Japón, que aún inclusive dice que es neutral, pero tiene tremendo ejército, ¿verdad? No es posible. No hay un territorio neutral. O estás en un lado o estás en el otro. Ahora, el versículo que va del 24 al 25 pone una ilustración muy clara del engaño favorito del diablo. El engaño favorito del diablo consiste en que una persona se crea que es del Señor sin serlo. Ese es el favorito. O sea, no, yo sí, yo me convertí, yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo recibí, pero no es verdad. O sea, esas personas siguen siendo un súbdito del diablo, y más bien lo que se constituye en una especie como de esos espías que se meten en las filas, ¿verdad?, del ejército contrario, pero que realmente no son parte del ejército contrario, ni son tampoco de ninguna manera verdaderamente cristianos. Y este es un ejemplo de lo que sucede muy frecuentemente. Dice el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, acuérdense cuál es el contexto. El Señor había sacado a un demonio que era ciego y mudo, ¿verdad? Y lo que trajo fueron reacciones como, qué maravilla, otros como, eso es el diablo actuando. El Señor le dice, razonen, es irrazonable lo que ustedes están diciendo. El diablo no puede ir contra sí mismo. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no permanecería. Ahora, si soy yo que lo hago, con el dedo de Dios, dice entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Pónganse claro. Eso es lo que está diciendo el Señor planteando realmente aquí. Entonces el diablo trata de confundir a la gente. No, yo soy parte del pueblo de Dios. Todos nosotros los hombres somos hijos de Dios y en particular yo no tengo problema. El espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y hallándole dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros esto? ¿Cuántas veces? Personas que, sea por su fuerza de voluntad, sea simplemente por la tregua que el diablo quiere darle, o porque hace una manifestación religiosa en su vida, pues sencillamente se apartan de las prácticas pecaminosas cotidianas para él. No, ya yo no estoy bebiendo, yo dejé el alcohol, o yo dejé el cigarro, o yo dejé tal vicio, o no, ya yo esa mujer ya no la tengo, ya yo no adultero, o sea, muchas manifestaciones del pecado, ya yo veo, ya yo no soy ciego, ya yo oigo, ya yo no soy sordo, ya yo hablo, ya yo no soy mudo, ¿verdad? Pero sin embargo no es nada más que una tregua que el diablo le ha dado. Aquí vemos el ejemplo precisamente de una persona a la cual el diablo le da una tregua por un caso u otro. La persona muchas veces se introduce dentro de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo soy cristiano, mi casa está limpia y está adornada, miren mi decoración,
y tú lo ves y tú dices, óyeme, se convirtió fulanita. Fulanito definitivamente manifiesta el fruto de haber nacido de nuevo porque está diferente. Ya él abandonó todo aquello. Tu casa está limpia y adornada. Pero fue solamente una tregua. Se mantuvo bajo el reinado soberano del adversario. Y por eso, aquel que simplemente le dio la tregua reclama sus derechos sobre su casa. Y dice que va y toma 7 espíritus peores que él, vuelve a su casa, dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿cómo? Peor que el primero. Muchas veces Satanás da treguas que engañan a los incautos. Treguas, simplemente. Y las religiones son buenísimas para eso, para hacer sentir a la gente que no, tú no tienes problema, tú estás bien. Perfecto. Por un tiempo, la casa limpia, pero termina en una pesadilla muchísimo peor. ¿Saben? Hasta tanto el Espíritu Santo, Dios mismo, no toma posesión de esta casa que se llama corazón, alma, espíritu. Hasta tanto es de Satanás. Por bonita o limpia moralmente, socialmente o religiosamente que se vea por fuera, seguimos siendo sus súbditos, seguimos estando bajo su dominio, bajo su poder. Y Él tiene pleno derecho sobre nosotros. Y la única manera posible de que esta situación cambie es tomando partido de parte del Señor Jesucristo, del lado del Señor Jesucristo. Rechazando a Satanás, pero más que rechazando a Satanás y el pecado, es acogiéndonos al cobijo, a la misericordia, al favor de Dios, de una vez por todas. Porque si no, va a ser temporal. Ustedes se pueden imaginar 35 años ya predicando el Evangelio. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de falsas profesiones de fe que han pasado por delante de estos ojos. Así como también la cantidad de reales profesiones de fe, conversiones reales, que perduran y que están por todas partes. Pero quiero enfatizar a aquellos que el diablo deja tranquilo tal vez por un tiempo, pero después dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y qué fue lo que hizo que pareciera que se había convertido pero no se convirtió? ¿Qué fue lo que hizo que finalmente saliera de nosotros? Como dice la Escritura, que no era de nosotros. Que jamás el Espíritu Santo vino a tomar posesión de esa casa. Porque nunca de todo corazón e incondicionalmente abrió sus puertas de par en par para que el Espíritu Santo le poseyese. La neutralidad es completamente imposible. Hoy día hay 14 naciones que se han declarado que son neutrales. Eso implica que frente a un conflicto ellos no participarían bajo ninguna condición. Muchos de ellos lo tienen inclusive en su constitución. Estas naciones. La más antigua de todas, y por eso hice referencia a ella, fue Suiza. Suiza desde el 1815 es una nación declarada neutral y se ha abstenido de participar en las guerras. Hay naciones como por ejemplo el Vaticano, que también lo es, pero muy posterior a Suiza. Fue un estado bélico durante siglos y siglos y siglos, el estado del Vaticano. Pero ustedes saben cuál es el más reciente de todos. Ucrania. Ucrania es el más reciente de todos. Ucrania es del 2010. O sea, hace 4 años se declaró, ¿verdad?, como una nación neutral. Y están las noticias de hoy día. ¿Podrá ser neutral cuando está siendo agredida ella misma? Es imposible. Es imposible que tú permanezcas neutral cuando la agresión viene directamente contra ti. Es imposible. Y el diablo te agrede personalmente. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere condenarte. El diablo quiere acabar contigo. ¿Y tú puedes pretender ser neutral? El Señor Jesucristo es muy claro. En el ámbito espiritual se están librando batallas, guerras terribles, y nosotros estamos inmersos en medio de ellos y estamos en uno de los dos bandos.
O estamos en el lado del Señor, bajo su poder y soberanía, o estamos en las manos de Satanás y sus demonios. Y algunos de ustedes, en esta mañana, se están maravillando de lo que yo digo, pero no va más allá de eso, ahí se quedarán. Otros actuarán como el segundo grupo, que dirán, no, eso no es de Dios. Y otros actuarán como el tercer grupo. ¿Qué hizo el tercer grupo? Dijo, no, tengo que ver más evidencia, hay que convencerme todavía a mí. Uno de dos reinos, el de Satanás o el del Señor Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Uno de los dos. Uno de los dos. ¿En cuál estás tú? ¿A cuál reino pertenece? ¿Sobre el poder y el señorío de quién? ¿A quién obedeces? Vamos a orar. Oramos, Señor, a ti en esta mañana para que tú nos bendigas, Señor, salvando almas, Señor, viniendo a los corazones y restando, permaneciendo allá, Señor. Oh Padre, como tú bien sabes, Señor, que decía con sinceridad, hemos visto tantas profesiones de fe falsas tantas veces, Señor. Y nos duele, Señor, por esas personas. Oh Señor, te rogamos, Padre, que no permitas que nadie se engañe aquí y que nadie pretenda, Señor, mantenerse en terreno neutral, Señor. Sino que por el contrario, de una manera decidida se lancen a tus brazos, Señor. Se acojan a tu gracia, a tu misericordia. Reciban tu protección, Señor, y tu salvación, tu redención, Señor. Gracias, Padre, por el perdón absoluto y por el cuidado que tienes de cada uno de tus hijos, Señor. Si de Israel tú dices, Señor, que como la gallina cuida a sus polluelos, así debajo de las alas, Señor, tú lo has cuidado a ellos, también a nosotros, Padre, tu iglesia, tu Israel espiritual, Señor. Sabemos que tú nos guardas, Señor, con celo. Y te damos gracias, Señor, por tu protección del maligno, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser fieles, a discernir los espíritus para ver si son tuyos, Señor, y a ser obedientes, Padre. A ser decididos, Señor. Permite que cada quien, Señor, tenga claramente en su mente, claro en su mente, Señor, en cuál de los dos grupos está, Señor. ¿A cuáles de los dos reinos pertenecen, Señor? Si están contigo o están contra ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.